Hola, bienvenida a tu espacio Lee conmigo. Vamos a avanzar con el capítulo 1 de esta semana, el episodio 1, porque esto no va por capítulos principalmente, pero va por secciones, por eso le voy poniendo episodios, de este libro tan interesante como es La vía rápida del millonario. Vamos a dar inicio con esto. Y dice, la vía rápida del millonario. Descubre el código de la riqueza y sé rico durante el resto de tu vida. Esto nos lo dice MJ de Marco. Es un autor para mí un descubrimiento muy reciente. Hola, Cocodrilo Dondi. Iniciamos con la primera parte. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el día de hoy y vamos avanzando. Y dice, primera parte, la riqueza en silla de ruedas. Hacerse rico poco a poco es llegar a ser rico en la vejez. Capítulo 1. La gran decepción. La normalidad no es algo a lo que haya que aspirar, es algo de lo que hay que huir. Jodie Foster. El episodio de MTV, Chris, que nunca tuvo lugar, el presentador, hoy visitamos al gran ricachón y su nido de 742 metros cuadrados. Dice el presentador, estamos en la hermosa costa atlántica, en la soleada Palm Beach de Florida. El gran ricachón tiene 22 años. Bien, preséntanos tus juguetes, le dice. Gran ricachón, pues mira, tengo el Ferrari F430 de allí con las llantas de 22 pulgadas, el Lamborghini de Gallardo de allá con 10 altavoces de sonido estéreo, una instalación personalizada, y es el Rolls Royce para esas noches en las que solo quiero relajarme con las damas. Dice el presentador, ¿y cómo puedes costearte estos maravillosos juguetes? ¿Y esa mansión en la playa? Te debe de haber costado más de 20 millones de dólares. El gran ricachón contesta, pues mira, me hice rico contratando fondos de inversión y poniendo una cantidad de dinero fabulosa en mi fondo de pensiones, gracias a mi empleo en la entidad de teléfonos móviles. De pronto, la filmación se interrumpe con un crujido y ya no sigue. Nos cuenta. ¿Cómo puedes imaginar? Un diálogo como este nunca tendría lugar. Las respuestas del gran ricachón es ridícula y absurda. Somos lo bastante inteligentes como para saber que los niños ricos de 22 años no han hecho fortuna contratando fondos de inversión y poniendo dinero en su plan de pensiones, a partir de un ejemplo como el mencionado. Sabemos que los individuos que se hacen ricos en la juventud pertenecen a ámbitos muy específicos de la sociedad. Son deportistas profesionales, o raperos o actores, o estrellas del espectáculo o gente famosa. A quienes aquí no somos nada de eso. Nos queda el consejo tradicional que nos brindan los expertos financieros, se supone. Se llama hazte rico poco a poco y consiste más o menos en lo siguiente. Ve a la universidad, obtén buenas calificaciones, gradúate, consigue un buen empleo, invierte en el mercado de valores
saca el máximo partido a tu plan de pensiones, prescinde de las tarjetas de crédito y recorta cupones, se nos ha dicho. Si lo sigues al pie de la letra, algún día, cuando tengas 65 años, serás rico. Eso no se nos dice, claro. Hacerse rico poco a poco es una apuesta perdedora. Si quieres hacerte rico o tener libertad financiera y tu estrategia es conseguirlo poco a poco, tengo malas noticias. Es una apuesta perdedora y lo que estás apostando es tu tiempo. ¿De verdad crees que el tipo que vive en una mansión en la playa y que tiene aparcado un superdeportivo de $500,000 junto a la entrada, se hizo rico contratando fondos de inversión? ¿De verdad lo crees? ¿O recortando los cupones que dan en los supermercados? Por supuesto que no. En tal caso, ¿por qué le damos crédito a este consejo como una forma viable para hacernos ricos y conseguir la libertad financiera? Muéstrame a un joven de 22 años que se haya hecho rico contratando fondos de inversión. Muéstrame a un hombre que haya ganado millones en 3 años al sacarle el máximo partido a su plan de pensiones. Muéstrame a un joven de 20 y tantos años que se haya hecho rico recortando cupones. ¿Dónde están todas estas personas? No existen. Son personajes imposibles de cuentos de hadas. Sin embargo, seguimos confiando en los viejos y cansinos medios financieros que defienden esta doctrina de la riqueza. Sí, señor, consiga un empleo, trabaje 50 años, ahorre, viva con austeridad, invierta en los mercados de valores y pronto llegará el día en que obtendrá la libertad, cuando tenga tantos años. Y si el mercado de valores se porta bien y tiene usted suerte, podrá alcanzar la libertad financiera a los 60 y tantos. ¿No te parece emocionante este plan financiero de la riqueza en silla de ruedas? En el tumultuoso clima económico que hoy en día me sorprende que la gente aún crea en estas estrategias para funcionar. ¿Acaso la recesión no expuso la filosofía del hacerse rico poco a poco como el fraude que es? Ya lo entiendo. Si trabajas durante 40 años y evitas las pérdidas del 40% que puede experimentar el mercado de valores, lo de hacerse rico poco a poco va a funcionar, te dirán. Basta con que tengas paciencia, trabajes y confíes en que la muerte no te encuentre primero. Entonces serás la persona más rica del asilo, más bien. Y ya fuera de decir rico, la persona que tenga libertad financiera, de ser y hacer lo que necesite y quiera. Esa es mi aportación. El mensaje de hacerte rico poco a poco es claro: sacrifica tu hoy, tus sueños y tu vida por un plan que rinde dividendos una vez que la mayor parte de tu vida se ha evaporado. ¿No te parece deprimente? Permíteme ser franco. Si tu camino hacia la riqueza devora tu vida adulta activa y los resultados no están garantizados, ese camino apesta. Un camino hacia la riqueza, codependientes de Wall Street y basado en el tiempo, en el que lo que apuestas es tu vida, es un callejón sucio y maloliente. No obstante, el plan predeterminado sigue teniendo poder. Es recomendado e impuesto por una legión de expertos financieros hipócritas que no se han hecho ricos siguiendo sus propios consejos, sino siguiendo su propia vía rápida. Más bien, pero eso no te lo dice. Los defensores de la vía lenta saben algo que no te dicen. Lo que enseñan no funciona, pero venderlo sí funciona. Bien,
La idea de ser rico, joven, es un disparate. La vía rápida del millonario no apunta a que te jubiles multimillonario, sino a redefinir la riqueza de tal modo... Dame un segundo. Vamos a quitarlo, porque creo que va a su aire, no el mío. Vuelvo. Dice este apartado, la idea de ser rico joven es un disparate. La vía rápida del millonario no apunta a que te jubiles multimillonario, sino a redefinir la riqueza de tal modo que incluya la juventud, la diversión, la libertad y la prosperidad. Alguien escribió este comentario en el foro de la vía rápida. Es un disparate el sueño de vivir la vida cuando aún eres joven. Poseer automóviles lujosos, ser dueño de la casa anhelada, tener tiempo libre para viajar y perseguir tus sueños, ¿realmente puedes escapar de la rutina en la juventud? Trabajo en la banca de inversión, tengo 23 años y vivo en Chicago, Illinois. Mi sueldo es modesto y las comisiones que percibo también lo son. Según el criterio de la mayoría, tengo un buen empleo, pero yo lo odio. Cuando voy por el centro de Chicago, veo a algunos tipos que están viviendo la vida. Conducen coches caros y pienso, todos tienen 50 años o más. ¿Y el cabello plateado? Uno de ellos me dijo una vez, ¿sabes, niño? Cuando por fin puedes comprarte un juguete como este, eres casi demasiado viejo para disfrutarlo. Era un inversor inmobiliario de 52 años. Recuerdo que lo miré y pensé, Dios, esto de ser rico joven no puede ser verdad. Tiene que ser mentira, tiene que serlo. Puedo confirmarlo que no es mentira, nos dice el autor. Puedes vivir la vida cuando aún eres joven. La vejez no es un prerequisito para alcanzar la riqueza o jubilarte. Lo que es un disparate es pensar que puedes lograrlo a los 30 años siguiendo la filosofía predeterminada de la sociedad que nos lleva de hacerse rico poco a poco. Lo que es un disparate es creer que debes jubilarte viejo, permitir que esta filosofía robe tus sueños. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos están pensando en la pensión? ¿Es posible jubilarse joven? Nos dice. ¿Qué te evoca la palabra jubilación? Nos pregunta. A mí, a un anciano malhumorado en un porche sentado en una mecedora crujiente. Me evoca farmacias, consultorios médicos, andadores y pañales antiestéticos, nos dice. Me evoca asilos y unos seres queridos agobiados. Me evoca vejez e inmovilidad. Diablos. Incluso huelo un ambiente rancio propio de los primeros años de la década de los 70. La gente se jubila con 60 y tantos o 70 y tantos años. Incluso a esas edades luchan para llegar a fin de mes y tienen que depender de los programas del gobierno para sobrevivir o de las ayudas. Otros trabajan hasta bien entrada la edad dorada para poder mantener su estilo de vida. Algunos no consiguen jubilarse y trabajan hasta la muerte. ¿Por qué llega a ocurrir esto? Es fácil de entender. Se requiere toda una vida para completar la ruta del hacerse rico poco a poco, y su éxito depende nefastamente de demasiados factores que no puedes controlar. Inviertes 50 años en un empleo y en llevar una vida miserable. Luego un día podrás jubilarte rico, se nos dice.
en compañía de tu silla de ruedas y tu caja de pastillas. Qué panorama tan poco alentador realmente, ¿verdad? Sin embargo, millones de personas apuestan por este viaje de los 50 años, de tener un trabajo y hacer todo como se estipula la sociedad o como te dirige. Quienes tienen éxito reciben la recompensa de la libertad financiera junto con un apestoso regalo, la vejez, nos dice el autor. Pero no te preocupes, un mensaje condescendiente bajo el cielo. Te encuentras en la edad dorada, se te dice. ¿A quién pretenden engañar?, nos dice el autor. Sí, si para recorrer esta ruta necesitas 50 años, ¿vale la pena? Un viaje de medio siglo hacia la riqueza no es una opción convincente y debido a ello, pocos tienen éxito. Y quienes lo tienen se contentan con obtener la libertad financiera en el crepúsculo de la vida. El problema que tienen las normas de jubilación aceptadas en lo que no ves no es la juventud. No ves la juventud, no ves la diversión y no ves la realización de tus sueños. Los años dorados no son dorados en modo alguno, sino la antesala de la muerte. Si deseas obtener la libertad financiera antes de que la parca venga a buscarte, la filosofía de hacerte rico poco a poco no es la respuesta. Si quieres jubilarte joven y con salud, vitalidad y cabello, vas a tener que ignorar este itinerario predeterminado y también deberás permitir que algún gurú te dé de comer agua sucia con una cuchara. Hay otra manera. Y nos viene el resumen del capítulo. Indicaciones para la vía rápida. Nos dice. 1. La filosofía del hacerse rico poco a poco exige tener un empleo remunerado durante la mayor parte de tu vida. 2. La filosofía de hacerte rico poco a poco es una apuesta perdedora, porque es codependiente de Wall Street y está basada en tu tiempo. Y 3. Los verdaderos años dorados de tu vida son aquellos en los que somos jóvenes. Tenemos los sentidos bien despiertos y estamos llenos de vitalidad, nos dice. Veo que son cortitos los capítulos. Creo que vamos a avanzar un poquito más. Por mi parte no tengo problema, porque si no voy a sentir que he leído muy poco. Pero veo que el siguiente es bastante más largo. Dame un segundo. Vale, pues sí, vamos a hacerlo todo porque es realmente la primera parte, el primero y el segundo capítulo. ¿Ok? Así que vamos a darle. Ahora déjame que lo encuentre, por favor. Bien, seguimos. El capítulo 2. Y con esto quedamos esta semana. Como mandé al diablo, el hazte rico poco a poco, nos dice. El objetivo de la vida no es estar del lado de las masas, sino huir y encontrarse en el bando de los locos. Marco Aurelio. Hacerse rico poco a poco, una filosofía destructora de tus sueños, destructora de sueños. Nos dice, cuando era adolescente, nunca me di la oportunidad de ser un joven rico. Riqueza más juventud era una ecuación que no contemplaba, sencillamente porque no tenía las capacidades físicas necesarias. Las vías habituales que pueden llevar a un joven a enriquecerse son competitivas
y requieren de talento, se me dijo. Las posibilidades que tenía de ser actor, músico o una estrella del espectáculo o deportista profesional eran nulas. El acceso a todas estas vías estaba obstaculizando un gran letrero que decía: carretera cortada. Dicho letrero se burlaba de mí. Ni los sueños, MJ. Así fue como, siendo aún muy joven, me resigné. Renuncié a mis sueños. La doctrina del hazte rico poco a poco lo dejaba muy claro. Estudia, consigue un trabajo, confórmate con menos, sacrifícate, economiza y deja de soñar con la libertad financiera. Casas en la montaña y coches de lujo. Así se me dijo. Pero yo seguía soñando, como todo adolescente. En mi caso, mi gran motivación eran los coches, concretamente el Lamborghini Countach. Los 90 segundos que cambiaron mi vida. Crecí en Chicago y era un niño gordinflón, con pocos amigos. No me interesaban las adolescentes ni los deportes, sino estar tumbado en un pub, hartándome de rosquillas mientras veía reposiciones de Tom y Jerry. No tenía unos padres que me controlasen. Se habían divorciado hace unos años, así que mis hermanos mayores y yo fuimos criados por una madre soltera. Mi madre no tenía formación universitaria ni una profesión y trabajaba haciendo frituras en Kentucky Fried Chicken. Eso me dejaba a mí libre albedrío y lo que solía hacer era consumir dulces y ver el último episodio del Equipo A. Mis esfuerzos se limitaban a manejar una consola rota. La usaba como control remoto de la televisión, ya que el verdadero estaba estropeado y yo era demasiado perezoso como para desplazarme. Como lo hacía, mi objetivo solía ser la heladería del barrio. Obtener un placer azucarado era una motivación que siempre estaba ahí. Parece que lo estoy viendo. Ese día era como cualquier otro. Quería un helado, nos cuenta. Pensé en el sabor del próximo capricho y me dirigí a la heladería. Cuando llegué, allí estaba. Me encontré frente al coche de mis sueños, el Lamborghini Countach, que adquirió fama con la exitosa película de los años 80, Los locos del Cannonball. Estaba ahí aparcado, impasible como un rey omnipotente, y lo contemplé como un adorador fiel a su Dios. Me quedé anonadado. Cualquier pensamiento que tuviese que ver con helados había desaparecido de mi cerebro. Estaba muy familiarizado con el Lamborghini Countach. Lo tenía colgado como póster en las paredes de mi dormitorio y había babeado sobre él en mis revistas de automóviles favoritas. Era precioso, diabólico, obscenamente rápido. Sus puertas parecían las de una nave espacial y su precio era exorbitante. Y ahora ahí estaba, a unos cuantos centímetros de distancia, como un Elvis resucitado. Aprecié su grandeza, tangible y pura como un artesano, que se hubiese encontrado a un Monet auténtico. No me perdí detalle. Las líneas, las curvas, el olor. Me quedé boquiabierto durante unos instantes, hasta que un joven salió de la heladería y se dirigió hacia el automóvil. ¿Podría ser ese el propietario? De ninguna manera. No podía tener más de 25 años. Vestido con unos vaqueros azules y una gran camisa de franela por encima,
de una camiseta de Iron Maiden. Pensé que no podía ser el dueño. Esperaba a un tipo mayor, con el cabello gris y poco abundante y una ropa pasada de moda. Pero no fue el caso. ¿Qué demonios?, pensé. ¿Cómo podía un chico joven permitirse un automóvil tan deslumbrante? Por el amor de Dios, ese coche costaba más que la casa en la que yo vivía. Tiene que haberle tocado la lotería, especulé. Y tal vez sea un niño rico que heredó su fortuna, pensé. No es un deportista profesional, no es un actor. Sí, eso es, pensé. De repente, un pensamiento atrevido invadió mi mente. Oye, MJ, ¿por qué no le preguntas qué hace para ganarse la vida? ¿Podía preguntarle eso? Permanecí estupefacto en la acera, mientras debatía conmigo mismo. Finalmente, envalentonado y vencido por la adrenalina, mis piernas se movieron hacia el automóvil, aunque mi cerebro no pareciese estar de acuerdo. En el fondo de mi mente, mi hermano se mofaba. ¡Peligro! Will Robinson, peligro. Sintiendo mi acercamiento, el propietario ocultó su inquietud con una sonrisa forzada y abrió la puerta. ¡Guau! Se elevó vertiginosamente hacia el cielo y en lugar de abrirse hacia un lado, como los automóviles normales, eso abrió mi escasa valentía y traté de mantener la compostura, como si los coches con puertas futuristas y que suben hacia arriba fueran el pan de cada día para mí. Lo que pudieron no haber sido más de 20 palabras me parecieron una novela, nos dice. Mi oportunidad estaba ahí y la aproveché. Disculpe, señor, murmuré nerviosamente, esperando que no me ignorara. ¿Puedo preguntarle qué hace para ganarse la vida? Aliviado de que no fuera un mendigo adolescente, me respondió amablemente. Soy inventor. Perplejo por el hecho de que su respuesta no coincidiera con mis preconceptos, las siguientes preguntas que tenía preparadas quedaron anuladas, y ello bloqueó mi próximo movimiento. Me quedé allí, tan congelado como el helado que había ido a buscar. Percibiendo que era su oportunidad de escapar, el joven propietario de Lamborghini se sentó, cerró la puerta y encendió el motor. El fuerte rugido del tubo de escape barrió el estacionamiento, alertando a todas las formas de vida de la formidable presencia del vehículo. Me gustará o no, la conversación había terminado. Sabiendo que pasarían años antes de que volviese a contemplar algo así, registré mentalmente el unicornio automovilístico que tenía delante. Una vía neuronal se abrió de pronto en mi cerebro. Fue un despertar. No hacía falta que fuese famoso, ni que tuviese talento, ni que fuese muy bello. ¿Qué cambió ese día? Querido oyente, se me presentó la vía rápida y una nueva verdad. En cuanto al helado que acudí a buscar, no llegué a entrar ni a la tienda. Me di la vuelta y me fui a casa, invadido por una nueva realidad. No era atlético precisamente, no sabía cantar y no podía actuar, pero podía hacerme rico sin ser famoso y sin poseer ningún talento físico. De ese momento, las cosas cambiaron. El encuentro del Lamborghini duró 90 segundos, pero fue el principio de una nueva vida para mí. Pasé a tener unas nuevas creencias, a tomar nuevos rumbos y a efectuar nuevas elecciones. Decidí
que algún día sería dueño de un Lamborghini. Y ese día aún sería joven. Lo decidí. No estaba dispuesto a esperar hasta el próximo encuentro, la próxima experiencia casual o el próximo póster. Quería lograrlo, por mí mismo. Sí, dejé de lado la escoba y levanté el put con mi gordo trasero. La búsqueda de la vía rápida para ser millonario. Iniciamos esto. Dice: después del encuentro de Lamborghini que acabas de escuchar, hice un esfuerzo consciente por estudiar a jóvenes millonarios que no fueran famosos ni tuvieran talento físico, pero no me interesaban todos los millonarios, solo aquellos que llevaban un estilo de vida lujoso y opulento. Esto me llevó a centrarme en un grupo limitado de desconocidos, un pequeño subconjunto de millonarios anónimos que cumplían estos requisitos. 1. Llevar un estilo de vida ostentoso o ser capaces de ello. No me interesaba saber acerca de los millonarios austeros que vivían entre la gente de la clase media. 2. Debía ser relativamente jóvenes, menores de 35 años, y tenían que haberse hecho ricos rápidamente. No me interesaba que las personas que llevaban 40 años de su vida empleadas y acumulando sus millones centavo a centavo. Quería ser rico en la juventud, no en la vejez. Nos está detallando la lista que se hizo para poder centrarse con foco en el tipo de personas que él quería estudiar, en el tipo de millonarios jóvenes que quería estudiar. Sigue. 3. Tenía que haber logrado la riqueza por sí mismos. Mi familia estaba sin blanca, de manera que prescindí de investigar a los ricachones que lo eran porque les había tocado la lotería espermática. Eso significa que sean hijos de ricos. Y 4. No podían haberse hecho ricos gracias a ser famosos, tener talento físico, jugar el fútbol profesional o actuar, cantar o estar en el mundo del espectáculo. Busqué millonarios que hubieran comenzado como yo, tipos promedio, sin ninguna habilidad o talento especial, que de alguna manera hubiesen llegado lejos. Durante mi etapa en el instituto y la universidad, estudié religiosamente estas anomalías millonarias. Leí revistas, libros y periódicos y vi documentales de hombres de negocios que habían triunfado. Absorbí todo aquello que me proporcionase información sobre ese pequeño subconjunto de personas ricas. Lamentablemente, ese entusiasmo por descubrir el secreto lamentablemente, dice, ese entusiasmo por descubrir el secreto del enriquecimiento rápido me llevó a experimentar decepciones. Hice realidad el sueño de cualquier empresa que se anuncia en la teletienda, pues era crédulo, estaba dispuesto a gastar e me iba armando con una tarjeta de crédito. Asalté innumerables oportunidades, desde la que ofrecía un pequeño anuncio clasificado hasta las que prometían que te esperaba el mismo destino que al magnate de bienes raíces asiático que estaba rodeado de chicas sexys en bikini en su yate. Ninguna de estas opciones me hizo rico, a pesar de los anuncios, de esos anuncios ingeniosos y sus reclamos. Las modelos de los pechos grandes nunca se materializaron. Mientras alimentaba mi apetito de conocimiento y aguantaba un empleo extraño tras otro, mi investigación me llevó a descubrir algunos denominadores comunes en los que valía la pena fijarse. Estaba seguro de haber descubierto todos los componentes de la vía rápida para ser un millonario anónimo. Estaba decidido a hacerme rico joven y emprendería el camino tras haberme graduado en la universidad. No sabía lo que me deparaba el futuro, los obstáculos, los desvíos y los errores que dificultarían mi empeño, pero estaba dispuesto.
resistiéndome a la mediocridad. Me gradué en la Universidad del Norte de Illinois con 2 títulos de empresariales. Ir a la universidad era someterme a un lavado de cerebro de 5 años, cuya finalidad era prepararme para que fuese un empleado. Y la graduación era el sobrevalorado clímax de este proceso. Consideré que la formación universitaria era un adoctrinamiento destinado a que formases parte de la tripulación de alguna nave espacial corporativa, de un matrimonio fracasado entre el graduado universitario y una vida de empleos, jefes que sobrecargan de trabajo y salarios insuficientes. Mis amigos obtuvieron magníficos empleos y alardearon al respecto. Trabajo para Motorola, me dijeron. He conseguido un trabajo en Northwestern, me dijeron. Herges Rental, y también he conseguido un trabajo en Rental Cars. Me han contratado como director de formación, también escuché. Me alegré por ellos. Lo que habían hecho era creerse la mentira de la vía lenta. Y en cuanto a mí, pero no, gracias, dije. Procuré evitar la vía lenta, como si de una plaga medieval se tratase. Mi idea era encontrar la vía rápida y jubilarme rico y joven. Obstáculos, desvíos y una depresión. A pesar de lo confiado que estaba, los años siguientes distaron muchísimo de colmar mis expectativas. Vivía con mi padre mientras saltaba de un emprendimiento a otro, sin ver el éxito por ninguna parte. Cada mes probaba con un negocio diferente. Las vitaminas, las joyas, algún programa de marketing excitante de resultados inmediatos, encontrando en la contraportada de alguna revista de negocios o algún trabajo ridículo de red de marketing. A pesar de todos mis esfuerzos, mi registro de fracasos fue en aumento, al igual que mis deudas, claro. Pasaron los años y la locura fermentó en mí cuando me vi obligado a aceptar una serie de empleos neandertales que hicieron mi ego añicos. Fui ayudante de camarero en un restaurante chino. Sí, hay cucarachas en la cocina, nos cuenta. Jornalero en barrios marginales de Chicago, repartidor de pizzas, repartidor de flores, transportista, chofer de limusinas, repartidor de periódico, en Chicago Tribune y a primeras horas de la mañana y vendedor de bocadillos en un restaurante del metro. Empleado de almacén en Sears, en el maldito departamento de cortinas, nos pone. Captador de donativos para una ONG, una hucha metálica en la mano. ¿Te has visto alguna vez? Y pintor de casas. Me ocurre mucho que cuando leo, yo estoy viéndolo todo lo que leo. Y por eso no puedo parar de reírme. Bueno, seguimos. Lo único peor que estos espantosos trabajos y sus salarios, los horarios. La mayoría requerían ponerse manos a la obra antes del amanecer, a las 3 de la madrugada o a las 4. Tras 5 años en la universidad, me gradué para vivir como un granjero de lácteos. ¡Demonios! Tenía tan poco dinero que le ofrecí servicios sexuales a una mujer mayor para pagar el regalo de bodas de mi mejor amigo. Sí, las maduritas se atacaban en la década de los 90. Ok. Mientras tanto, mis amigos progresaban en sus carreras, dice. Estaban obteniendo sus aumentos salariales del 4% anual. Compraron sus Mustang y Acuras y sus casas adosadas de 110 metros cuadrados. Parecían estar satisfechos y vivían ilusionados la vida predeterminada por la sociedad. Eran normales, al contrario que yo. A los 26 años caí en una depresión.
Mis negocios no se sostenían por sí mismos y yo tampoco. La depresión estacional hizo mella en mi psique fracturada. El clima lluvioso, oscuro y lúgubre de Chicago me hizo desear la comodidad de una cama caliente y sabrosos pasteles. Los logros iban precedidos por la luz del sol. De modo que, efectivamente, no estaba consiguiendo mucho. Cansado de los trabajos que suelen aceptar quienes no acaban la educación secundaria, me costaba salir de la cama y las dudas me asaltaban a diario. Agotado física, emocionalmente y económicamente por el fracaso, sabía que mis resultados no eran un reflejo de mi verdadero yo. Conocía la vía rápida hacia la riqueza, pero no lograba ejecutarla. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué me estaba frenando? Después de todos esos años de investigación y formación, con un armario lleno de libros, revistas y vídeos para empezar rápidamente, no estaba más cerca de la riqueza. Estaba parado en el arcén, sin atisbar la vía rápida por ningún lado. Mi profunda depresión me llevó a evadirme, pero en algún lugar de sumergirme en las drogas, el sexo o el alcohol. Me perdí entre libros, repito esto para que se entienda. Dice, mi profunda depresión me llevó a evadirme, pero en lugar de sumergirme en las drogas, el sexo o el alcohol, me perdí entre libros y seguí estudiando a los millonarios anónimos. Sí, no podía tener éxito. Me refugiaría en las vidas de aquellos que sí que lo habían logrado por medio de absorber libros sobre gente rica, autobiografías de individuos de éxito y otros relatos de enriquecimiento a partir de una situación de pobreza. A eso me agarré, a eso se agarró. Pero la cosa fue a peor. Las personas cercanas me dieron por imposible. Me suena esto. Mi novia, con la que llevaba mucho tiempo, proclamó, no tienes remedio. Ella tenía un trabajo seguro en una agencia de alquiler de coches, pero discutíamos porque trabajaba muchas horas a cambio de calderilla, unos míseros $28,000 al año. Por supuesto, ella replicaba exponiendo la realidad de los hechos. No tienes trabajo, ganas $27,000 menos que yo y ninguno de tus negocios va bien, me dijo. Nuestra relación terminó cuando empezó a flirtear con el publicista de una radio corporativa. Y luego estaba mi madre. Durante los primeros años que siguieron a mi etapa universitaria, hizo la vista gorda. Pero luego vinieron los fracasos y los empleos ridículos. Le rogué que fuera paciente y defendí mi creación de riqueza para un emprendedor de la vía rápida, que progresa de forma exponencial, le dije, mientras quienes tienen empleos están sujetos a un avance lineal. Eso pensé. Desafortunadamente, no importó lo geniales que fueran mis gráficos y mis diagramas. Mi madre perdió la fe y no la culpé por ello. Había más posibilidades de ser hermano pisase, dice, había más posibilidades de que un ser humano pisase Marte que de que yo triunfase. Sus instrucciones frenaron mi impulso. Gritaba, consigue un trabajo, hijo. 20 veces a la semana por lo menos lo gritaba. Incluso hoy me estremezco. Esa frase gritaba con esa voz. Podría haber exterminado las cucarachas con un mundo posapocalíptico cuando ella gritaba así. Hubo días en los que me habría gustado meter la cabeza en un tornillo de banco y aplastar mis oídos para volverme sordo y no escucharla. Él consigue un trabajo, hijo. También me suena. Penetró en mi alma
esa frase, esos gritos que tenía a diario. Era un decreto maternal que ponía fin al juicio con un veredicto unánime del jurado de fracaso, más una moción de censura, claro. Me gusta cómo lo pone, lo ridiculece mucho. Dice, mi madre sugirió, en el supermercado están buscando un responsable para la sección de charcutería. ¿Por qué no te acercas y miras a ver qué tal? Pero no estaba dispuesto a que mi formación universitaria y los esfuerzos de los últimos 5 años quedasen eclipsados en el mostrador de una charcutería. No estaba dispuesto a cortar rodajas de mortadela y servir ensaladas de patatas a las amas de casa del barrio. Así que agradecí el consejo, pero pasé de él. Un despertar en medio de una tormenta de nieve. Hizo falta el dolor de una fría tormenta de nieve en Chicago para que me viese arrojado a una encrucijada vital. Era una noche oscura y gélida, y estaba muy cansado de trabajar como conductor de limusina. Mis zapatos estaban empapados por la nieve húmeda y luchaba contra la migraña. Las 4 aspirinas que me había tomado 2 horas antes no habían surtido ningún efecto. Quería llegar a casa, pero no podía. Estaba atrapado en la tormenta y las rutas que solía tomar estaban intransitables. Me detuve en el arcén de la carretera débilmente iluminada y sentí que el frío helado de la nieve derretía y subía por mis piernas procedentemente de los dedos de los pies. Puse la limusina en punto muerto y me confronté conmigo mismo en medio de un silencio absoluto, apenas perturbado por la caída de los copos de nieve que me recordaron lo mucho que odiaba el invierno. Levanté la mirada al techo de la limusina, que tenía quemaduras de cigarrillo, y pensé, ¿qué diablos estoy haciendo? ¿Es en esto en lo que se ha convertido mi vida? ¿En ser chofer de limusina? Sentado en una carretera sin tráfico, en medio de una tormenta de nieve y de la oscuridad de la noche, en mitad de la nada, lo tuve claro. A veces la claridad te inunda como una brisa apacible y otras veces te golpea como un piano de cola que te cayese en la cabeza. En mi caso ocurrió esto último. Una declaración contundente poseyó mi cerebro. No puedes vivir otro día como este. Sí, quería sobrevivir. Tenía que cambiar. La decisión de cambiar. El duro invierno me llevó a actuar con rapidez. Decidí cambiar. Decidí tomar el control de algo que creía incontrolable, mi entorno, y decidí también trasladarme a donde no lo sabía y en ese momento no me importaba. En un instante me sentí poderoso. La velocidad de esa elección infundió esperanza en mi miserable existencia y experimenté un pequeño goteo de felicidad. Mis fracasos se esfumaron y me sentí renacer. De repente, un camino sin salida convergió con un sueño. El cambio de mi estado de ánimo no tuvo que ver solamente con mi decisión de mudarme. Tuvo que ver sobre todo con el hecho de tomar el control y saber que tenía la posibilidad de elegir. Dotado de ese nuevo poder, consideré opciones que nunca se me habían ocurrido. Formulé una sencilla pregunta. Si pudiese vivir en cualquier parte del país sin estar sujeto a limitaciones, ¿dónde viviría?, se preguntó. Pensé en aquello que era importante para mí,
y tracé un círculo alrededor de 5 ciudades en el mapa. Al mes siguiente me mudé, o mejor dicho, me escapé de la vía lenta a la vía rápida. Llegué a Phoenix con $900, sin trabajo, sin amigos y sin familia. Lo que tendría serían 330 días de sol al año, y estaba también mi deseo ardiente de materializar la vía rápida. Mis pertenencias incluían un colchón viejo, un Buick Esquilar oxidado de 10 años sin tercera marcha, un puñado de negocios de poca monta que me reportaban muy poco efectivo y varios cientos de libros. La zona cero de mi nueva vida fue un pequeño apartamento en el centro de Phoenix que se alquilaba por $475 al mes. Lo transformé en una oficina. No había mobiliario de dormitorio ni de otro tipo. Solo estaba mi colchón, que invadió la cocina. Dormía entre migas. Un efecto secundario de haber colocado el colchón al lado de la encimera de la cocina. Dormía entre migas. Vivía pobre y carentemente de seguridad, pero me sentía rico. Tenía el control de mi vida. Uno de los muchos negocios que puse en marcha fue un sitio web. Cuando conducía la limusina en Chicago, a veces me quedaba sentado sin hacer nada durante horas y tenía mucho tiempo libre para leer. No perdí ese tiempo mientras esperaba a clientes en el aeropuerto o mientras desaparecían en un bar. Me quedaba sentado en la limusina y leía. Leí mucho y de todo. Sobre economía, sobre programación, información en relación al internet, más autobiografías de personas ricas. El empleo de la limusina hizo algo bueno por mí. Me hizo ver una necesidad no resuelta para la que había encontrado una solución. Uno de mis clientes de limusina me preguntó si conocía alguna buena empresa de limusinas de Nueva York. Dejé al pasajero en el aeropuerto, pero sembró en mí la semilla de una iniciativa. Si viviera en Chicago y necesitara una limusina en Nueva York, ¿a dónde iría a buscarla? No tenía la guía de páginas amarillas de Nueva York a mano, y seguramente tampoco lo tenía nadie que fuera de Nueva York. Ante esta pregunta, concluí que otros viajeros tendrían el mismo problema, así que creé un sitio web para solucionarlo. Naturalmente, Internet no tiene límites geográficos, por lo que seguí con esta iniciativa en Phoenix. Al igual que mis negocios anteriores, no producía mucho dinero. Sin embargo, ahora la situación era diferente. Estaba desprotegido en una ciudad extraña, sin dinero, sin empleo y sin ninguna red de seguridad. Tuve que enfocarme. Promocioné con fuerza mi sitio web. Mandé correos electrónicos, hice llamadas en frío, envié cartas por correo, aprendí acerca de la optimización de los motores de búsqueda. Como no podía permitirme comprar libros, visité la biblioteca de Phoenix todos los días y estudié los lenguajes de la programación de Internet. Mejoré mi sitio web y aprendí sobre gráficos y redacción de textos publicitarios. Exploré cualquier contenido que pudiese ayudarme. Y un día hice un gran progreso. Recibí una llamada de una empresa de Kansas que elogió el servicio de mi sitio web y quería que diseñara el suyo. Si bien no estaba enfocado en el diseño de páginas web, accedí a hacerlo por $400. Pensaron que este precio era una ganga y en 24 horas tuve listo el encargo. Estaba extasiado. En 24 horas
Casi había conseguido ganar lo que me costaba el alquiler, lo pensé. Luego, casualmente, aún no había pasado otras 24 horas cuando recibí otra llamada de otra empresa, esta vez de Nueva York, para solicitarme lo mismo, en un nuevo sitio web. Diseñé la página por $600 y tardé 2 días en acabarla. Tenía otro alquiler pagado, otro mes de alquiler pagado. Sé que no es mucho dinero, pero el hecho de pasar de pobre a ganar $1,000 en 3 días me hizo sentir como si me hubiese tocado un premio de $50 millones. En los primeros meses de mi estancia en Phoenix, tomé impulso y sobreviví por mi cuenta por primera vez en mi vida. Ya no era repartidor de flores, ya no era ayudante de camarero, ya no era repartidor de pizzas, ya no estaba viviendo a costa de mi madre. Era totalmente autónomo. Experimenté una aceleración trascendental, un soplo de aire fresco en la escapada que fue el presagio de un cambio de rumbo hacia un nuevo universo de generación de riqueza. Pero había algo que seguía sin estar bien. Faltaba algo y lo sabía. La mayoría de mis ingresos tenían relación con los diseños de mis sitios web y no con mi negocio de publicidad online. Esto quería decir que mis ingresos estaban vinculados a mi tiempo, a la creación de sitios web. Más trabajo de creación de sitios web significaba más tiempo. Y si dejase de trabajar, mis ingresos se detendrían. Estaba vendiendo mi tiempo por dinero, como hacemos o hemos hecho o seguimos haciendo muchos. Una nueva ecuación de la riqueza dio lugar a una aceleración de la riqueza. En invierno me visitó un amigo de Chicago. Le mostré el directorio de mi web y le sorprendió el abundante tráfico que tenía mi servicio. Recibía consultas sobre precios de limusinas desde todo el mundo, cada minuto del día. ¿Cuánto cuesta una limusina desde Boston hasta Washington? ¿Cuánto cuesta desde el aeropuerto de John F. Kennedy hasta Manhattan? Echamos un vistazo a la bandeja de entrada y tenía 450 correos electrónicos. Pasaron 10 minutos y hicimos clic en actualizar y habían otros 30 más. Tenía muchos mensajes. Los correos iban entrando a un ritmo de varios por minuto. Al ver aquello, me hizo esta sugerencia. Amigo, convierte estos correos en dinero de alguna manera. Tenía razón, pero ¿cómo hacerlo? ¿Y cómo podía resolver eso una verdadera necesidad? Me dejó con ese desafío y me propuse resolverlo. Días más tarde se me ocurrió una solución arriesgada, que no estaba demostrado que fuese a funcionar, y le di una oportunidad. ¿Qué hice? En lugar de vender espacios publicitarios, decidí vender clientes potenciales. Pero había un problema. Ese modelo de ingresos era nuevo y rompedor. Además, debía convencer a mis clientes de que de ese modo su negocio sería beneficioso para ellos. Y no contaba con datos que me permitiesen predecir si podía tener éxito en esto. Recuerda que estábamos a finales de los años 90, cuando aún no existía la generación de oportunidades en los espacios web, al menos hasta que aparecí yo y las creé. El caso es que asumí el riesgo e implementé el nuevo modelo. Esperaba que el cambio hiciese caer en picado mis ingresos a corto plazo, y así ocurrió. Preveía que tardaría meses en triunfar si es que llegaba a hacerlo. El primer mes, el nuevo sistema me generó $473.
¡Qué horror! Creé más sitios web para cubrir la pérdida de ganancias. Los ingresos del segundo mes fueron $694 y el tercer mes 970. A continuación, 1832, 2314 y $3733. Y siguieron aumentando. El plan funcionó. Mis ingresos y mis activos crecieron exponencialmente, pero no sin que se presentasen problemas. A medida que creció el tráfico, también lo hicieron las quejas, los comentarios y las dificultades. Introdujeron mejoras a partir de las sugerencias de los clientes. Hacía los cambios que me aconsejaban en cuestión de días y a veces horas. Era conocido por responder a los correos electrónicos en un plazo de minutos o de una hora. Aprendí a ser receptivo a los comentarios y a las necesidades de los consumidores y el negocio se disparó. Las jornadas de trabajo se volvieron largas y debí afrontar muchos retos. Las jornadas de 40 horas semanales eran vacaciones para mí. Normalmente trabajaba 60 y no distinguía entre los días laborables y los presuntos fines de semana. Mientras mis nuevos amigos salían a beber y celebrar fiestas, yo estaba acurrucado en mi pequeño apartamento enfrascado en la programación. No sabía si era jueves o sábado y no me importaba. Lo que tenía de maravilloso trabajar tan duramente era esto. No me parecía un trabajo. De hecho, lo disfrutaba. No tenía un empleo. Estaba apasionado con marcar la diferencia. Y miles de personas se estaban beneficiando de algo que había creado yo, lo cual me hizo adicto al proceso y estaba teniendo un impacto. Hi, hi doctor. No creo que entiendas, estoy hablando en español, pero bienvenido eres. O quizás sí que entiendes, solo que me estás escribiendo en inglés. Bienvenido. Y seguimos. Creo que tengo que verificar algo con vuestro permiso. Sí, me vais a dar un momento porque voy a tener que conectar esto. Al parecer la batería está agotándose y a nosotros nos queda, sí, nos queda un ratito todavía. No pensé que iba a ser tan largo esto. Darme un segundo, por favor, a ver cómo lo hago. O quizás hoy lo dejo hasta aquí, porque si no se me va a hacer muy largo. Dame un segundo. 40. Pues no, tampoco es mucho. Bueno, vamos a ver si logramos hacer un pequeño cambio. Can you stand up? ¿Qué estás diciéndome? Dame un segundo que voy a ponerlo un poquito así para yo poder hacer algo, ¿vale? Aquí. Perfecto, funcionó. Ok. Listo. Espero que se vea bien ahí. Ya está. Bien. Sigamos. Y nos hemos quedado en la parte en la que nos decía que no tenía un empleo. Estaba apasionado,
con marcar la diferencia. Miles de personas se estaban beneficiando de algo que había creado yo, nos dice el autor, lo cual me hizo adicto al proceso. Estaba teniendo un impacto. Empecé a recopilar testimonios de clientes. Gracias a vosotros, mi negocio ha llegado a ser 10 veces más grande. Vuestro sitio web me condujo a mi mayor cliente corporativo. Vuestra empresa ha sido fundamental en el crecimiento de mi negocio. Esta retroalimentación era una forma de riqueza. Aún no nadaba en la abundancia, pero ya me sentía rico. Mi atajo fallido hacia la riqueza. En el año 2000, mi teléfono sonó con un tipo de consulta diferente. Me llamaron empresas incipientes del ámbito de la tecnología para saber si les vendería la mía. Ese año, el frenesí del .com estaba en pleno auge. No pasaba un solo día sin que apareciese una gran historia sobre alguien que se había hecho millonario vendiendo una propiedad tecnológica. ¿Recuerdas mis búsquedas de los millonarios anónimos, querido oyente? Este subconjunto de ricos estaba creciendo a un ritmo vertiginoso y parecía que podía ser mi turno. ¿Quería vender mi empresa? Ya lo creo. Tenía 3 ofertas. En un caso me ofrecían $250,000 y en el otro $550,000 y en el tercero 1,2 millones. Dice, acepté este último trato y me convertí en millonario al instante. Bueno, casi. El sueño no duró. En ese momento pensé que 1,2 millones de dólares era mucho dinero, pero no lo era. Los impuestos o las opciones sobre acciones carentes de valor mermaron mi patrimonio. Cometí errores e invertí mal. Me compré un Corvette esperando que me hiciera parecer acaudalado. Pensaba que era rico, pero en realidad no lo era. Cuando esa aventura tocó fondo, me quedaban menos de $300,000. La burbuja tecnológica estalló con implacables consecuencias, al menos para los compradores de mi empresa. En contra de mis recomendaciones, tomaron malas decisiones. Unas decisiones que fueron buenas para los ingresos a corto plazo, pero horribles para el crecimiento a largo plazo. Arrojaron el dinero por el inodoro, como si no fuese a acabar nunca. Realmente había que hacer botellas de agua personalizadas. Aquí, repito esto. Dice, realmente había que hacer botellas de agua personalizadas y camisetas con el logotipo de la empresa. Esto reportaría ingresos en esas acciones. Realmente las decisiones se tomaban lentamente y en comité. Los clientes fueron ignorados. Era increíble que la mayoría de los ejecutivos de esa compañía hubiesen cursado másteres en Harvard. Era una prueba de que la lógica empresarial no estaba necesariamente asociada con los títulos de prestigio. A pesar de que se le inyectaron $12 millones procedentes del capital de riesgo para capear la tormenta, mi sitio web comenzó a languidecer poco a poco. Unos meses más tarde, con la empresa al borde del precipicio de la bancarrota, se votó a favor de su disolución, a pesar de que todavía era rentable. La gente dejó de invertir en empresas tecnológicas y las acciones habían perdido gran parte de su valor. Todas las campañas de tecnología vinculadas a Internet estaban en coma, incluida esta.
la que fue mía. Poco dispuesto a ver cómo mi creación se desvanecía en el olvido, ofrecí recomprar mi sitio web a un precio reducido, por $250,000 solamente, financiados por las ganancias que generaba. La oferta fue aceptada y recuperé el control de la misma empresa que había vendido un año antes. Esencialmente, mi idea era gestionar el negocio, tomar las ganancias y pagar el préstamo que me había concedido el vendedor. Lo que sobrase lo reinvertiría en el negocio, y así ocurrió. Al volver a tener el control de mi empresa, experimenté una nueva motivación. No solo sobrevivir al derrumbe de los .com, sino prosperar. El nacimiento del árbol del dinero. Los siguientes 18 meses me sentí revitalizado para llevar mi servicio al siguiente nivel. En retrospectiva, quería demostrarme a mí mismo que no era solo un tipo afortunado que quedó atrapado en el auge de los .com. Continué mejorando mi sitio web, integré nuevas tecnologías y escuché a los clientes, cosa que no hicieron los otros. Mi nueva pasión era la automatización y los procesos. A medida que fui racionalizando mis procesos y sistemas, se fue produciendo una transformación lenta y constante. Fui trabajando cada vez menos. De repente estaba trabajando 1 hora al día en lugar de 10. Sin embargo, el dinero seguía entrando. ¿Qué me iba a Las Vegas de juerga a apostar? El dinero seguía entrando, sí, aunque me fuera. Que me ponía enfermo 4 días, el dinero seguía entrando. Que me dedicaba a invertir en bolsa por internet durante un mes, el dinero seguía entrando. Que me tomaba un mes libre, el dinero seguía entrando. En ese punto me di cuenta de lo que había logrado. Esa era la vía rápida. Había construido un árbol del dinero real, vivo y fructífero. Era un árbol del dinero, floreciente, que generaba ingresos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no requería que diese mi vida a cambio. Requería que lo regase y lo expusiese al sol. Que lo regase, o sea, que le echase agua y que lo expusiese al sol unas pocas horas al mes, lo cual hacía felizmente. Sin que debiese prestarle atención de forma rutinaria, ese árbol del dinero creció, produjo frutos y me dio la libertad de hacer lo que quisiera. Durante los años siguientes viví una vida de holgazanería y gula. Trabajaba algunas horas al mes, por supuesto, pero sobre todo hacía ejercicio, viajaba, jugaba a videojuegos, compraba autos veloces y competía en carreras con ellos. Me entretenía con sitios web de citas y apostaba. Era libre porque tenía un árbol del dinero que sustituía a mi tiempo y producía una cosecha mensual abundante. Desde que recuperé mi negocio, creció de forma meteórica. Algunos meses ganaba $200,000. Sí, estoy hablando de ganancias netas. En los meses malos ganaba $100,000. En 2 semanas ingresaba lo mismo que la mayoría de la gente en todo un año. La riqueza fluía y yo volaba bajo el radar. Es decir, no era en absoluto famoso. Si ganases $200,000 al mes, ¿cómo cambiaría tu vida?, nos pregunta. ¿Qué vehículo conducirías? ¿Dónde vivirías? ¿Qué vacaciones harías? ¿A qué escuelas irían tus hijos? ¿Serían las deudas una soga alrededor de tu cuello?
¿Cuánto tardarías en ser millonario? ¿4 meses o 40 años? ¿Tendrías algún problema para pedir un café de $6 en un Starbucks? Como puedes ver, cuando se generan este tipo de ingresos, uno no tarda en ser millonario. No me convertí en multimillonario a los 33 años. Si no hubiese vendido mi negocio inicialmente, probablemente no lo habría logrado con mayor rapidez, pero cuando has estado alineándote cuando has estado alimentándote de comida basura y alguien te tira 1,2 millones de dólares a la cara, no es nada fácil decir que no o no. Compré mi primer Lamborghini y di cumplimiento a la profecía del sueño que nació en mi adolescencia. Fui casi todas las semanas a alguien que hace la misma pregunta que me hice hace muchos años y tengo la respuesta. O sea, cuando era un muchacho, él hizo la pregunta a aquel hombre que vio con el Lamborghini. Dice, y por fin tengo la respuesta. Y una respuesta que me habría encantado oír, dice, en su momento. En el 2007 decidí vender mi empresa nuevamente. Era hora de jubilarme y pensar en mis sueños más descabellados, como este libro, y escribir guiones. Sin embargo, en esa ocasión tenía delante un abanico de ofertas que iban desde 3,3 millones de dólares hasta 7,9 millones. Después de ganar millones una y otra vez en pocos años, acepté una de las ofertas de pago en efectivo y volví a pasar por el proceso de la vía rápida, pero esa vez en 10 minutos. Este fue el tiempo que me llevó cobrar los 6 cheques, cuyas cantidades sumaron varios millones de dólares. Resumen del capítulo. Indicaciones para la vía rápida. La fama o el talento físico no son prerequisitos para hacerse rico, que te quede claro. La riqueza rápida se genera exponencialmente, no linealmente. Y el cambio puede acontecer en un instante. Y ya, esto es la primera parte de este libro. Gracias por haber dado algo de tu tiempo, espero que te haya inspirado. A mí me ha hecho mucho reír y me ha aportado muchas ideas. Yo creo que esto ya no es tal vez el apogeo como él lo muestra, aunque es muy chistoso, de ganar dinero, sino de muchos que lo que hacemos con nuestros emprendimientos es queremos tener esa libertad financiera, ¿no? Que nos aporte esa tranquilidad de poder tener o hacer lo que queramos. Y creo que es interesante seguir avanzando en esto, porque creo que nos puede dar muy buenas pautas e ideas, sea para ser millonarios o no. Lo que sí sé es que nuestra mentalidad va a ir un poco como abriéndose a que es posible, hacer de lo que hagamos nuestra manera de vivir, sea que amemos hacerlo. Que tengáis gran tarde, nos vemos la próxima semana y ya pondré un horario para seguir avanzando con este libro. La idea, sí, va a ser darle un tiempo, porque tampoco quiero alargarme en el tiempo en el mismo, ¿no? Sino que podamos disfrutarlo, aprender y empezar, pues quizás a poner en práctica alguna de las ideas que va a proponer y que ya va proponiendo. Que tengáis una gran tarde, una gran semana y lo que llegue. Dordor 28
38 kk. Gracias por haber pasado por aquí también.